si les ha pasado a ustedes en su vida cristiana, estoy seguro que sí, que han batallado por permanecer en Dios, ¿sí? Y cuando digo la batalla de permanecer en Dios es que tenemos temporadas donde estamos muy conectados con Él. O sea, como que Dios nos está hablando, nos levantamos, escuchamos su voz, nos lleva un texto, se abre ese texto, abrimos la palabra y como que salta ese texto. Durante el día estoy meditando, estoy con facilidad orando, ¿sí? Estoy sensible a la necesidad del otro, como que voy en la calle y Dios me pone una palabra para otra persona y se la doy. Pero también hemos vivido esas temporadas donde hay una sequía, donde nos levantamos y decimos, Señor, ¿qué hago con mi vida? ¿Por dónde estoy andando? Me levanto malhumorado todos los días. Me irrita cualquier cosa. Mis niños son chiquiticos, ¿no? Y a veces no, bueno, no a veces, casi siempre no dormimos bien. Y hay días en los que uno dice, pero ¿por qué hoy me fastidia tanto el llanto? O la pataleta o la cosa. Hay días que como que si me siento bien, la pataleta no me afecta, pero el día en que que me siento, no sé, cansado, agotado, malhumorado, me irrita manejar. Cuando estamos conectados con el Señor, uno disfruta los trancones, ¿no? Dice, ay, aquí estoy meditando en el Señor, estoy escuchando una prédica. Pero esas temporadas de sequía, pero ¿por qué no se mueve esta ciudad? Qué fastidio esta ciudad. Estos semáforos tan lentos, y comenzamos a renegar y a culpar y vea cómo se mete el de adelante y y creo que todos pasamos temporadas con el Señor profundas, pero también de sequía. Y a veces tienden a ser más largas las temporadas de sequías que las temporadas de estar metido con el Señor. A partir de ese análisis y siendo vulnerable con ustedes, que eso lo vivo, ¿sí? Le he dicho, Señor, ¿por qué no logro tener una relación todo el tiempo cercana? O sea, cuando yo siento ese disfrute de que quiero que amanezca para orar, hablar contigo y para leer tu palabra. Pero hay temporadas donde me fastidia orar, me fastidia abrir la Biblia y buscar algo porque no me llega nada. Señor, ¿por qué no podemos ser constantes? Ha sido mi pregunta de hace muchos años. Mis papás se convirtieron cuando yo tenía 7 años. Y miren, desde los 15 estoy en el ministerio, tengo 37 años. Yo sé que no parece, pero sí, tengo 37 años. Entonces, 3 hijos, no es que tengo 37 años ya, o sea. Así que llevo, por así decirlo, en un camino 30 años con el Señor. Y en esos 30 años, 15 han sido sirviéndole tiempo completo. Lo mismo les he contado, he estado en el ministerio y como una vez escuché a Danilo Montero decir, abría la Biblia para listar mensajes, pero no para yo leerla. Tuve mis temporadas ministeriales donde me metía con Dios para preparar algo para quedar bien a una invitación, pero no porque yo necesitara buscar a Dios. Y temporadas de frenar, no les voy a contar en todos esos detalles, pero he tenido temporadas donde frené mi ministerio. Dije, voy a parar todo y me encerré en mi cuarto. Hasta que yo no te encuentre, Señor, no sigo. Porque no puede convertirse el ministerio el fin cuando el ministerio es el medio. Pero si se me ha convertido esto el fin, Señor, quítame el ministerio. Y he parado. En 2012 paré mi ministerio. Y le dije, Señor, háblame. ¿Qué me pasa? ¿Qué me sucede? ¿Por qué me siento así de vacío? Porque te estoy sirviendo. He tenido experiencias muy fuertes con Dios, pero particularmente en el 2012 pasó algo en mí.
yo llegué al punto en que dije, Señor, tenía 2 frases que las he traído aquí. Cuando paré todo el 2012, el Señor me dio 2 frases. Vean estas 2. El Señor me dice, Julián, necesitas dejar de hacer y comenzar a ser. Esa fue una frase. La segunda frase que el Señor me da es, Julián, haces muchas cosas para mí, pero no tienes tiempo para mí. Esas 2 frases comenzaron a desnudar mi corazón y a entender, y el Señor comenzó a mostrarme. Y le dije, Señor, ¿por qué soy inconstante en tus caminos? Y considero que he sido constante. O sea, yo nunca he tenido como esas temporadas de que a veces pasa, me fui al mundial, ¿no? Que dicen, este hermano se fue al mundial un ratico. Como en Barranquilla se dice, de marzo a enero, Cristo vive, y en febrero, Carlos vives. Yo no he tenido, o considero que he tenido temporadas en las que me he ido así, o sea, abiertamente al mundo. O sea, como que digo, me voy a volver loco. Siento que no me ha pasado. ¿Sí? Que he permanecido. Y en esto que he permanecido, digo, yo no he sido permanente en Dios. Porque nadie más puede decir lo que yo vivo a diario. Y sé que cuando estoy metido con el Señor, me fluye orar, leer la palabra, hablarle a otros, ir en la calle, evangelizar. Pero también sé que he tenido apatía, que no quiero que me hablen, que camino rápido, no quiero ver la necesidad para no sentirme culpable y no detenerme en la necesidad de alguien. He tenido esas temporadas. Señor, ¿qué es la verdadera causa que me impide relacionarme contigo? Y hoy, por eso les digo, vengo a hablarles de eso. Hay 2 cosas. Hoy no voy a enfatizar en la primera porque he compartido aquí, y es el enemigo de la relación con Dios. O sea, tú tienes que ser consciente de cuál es tu principal enemigo. Y cuando yo te digo esto, ¿qué viene a tu cabeza? ¿Qué piensas? ¿Cuál es el principal enemigo de la relación tuya con Dios? Piénsalo allí, no lo digas, simplemente piensa. Yo he hecho el ejercicio de preguntarle a la gente, dice, bueno, algunos dicen Satanás, el enemigo, ese es el principal opositor que no quiere que yo me relacione. Ok. Otra que se viene a la cabeza es el pecado, ¿sí o no? El pecado. Pero cuando hablamos de pecado es como un tema tan general, o sea, como que tan amplio, y yo te diría, bueno, el pecado sí corta la relación con Dios, pero ¿qué pecado? Y ahí el Señor comenzó. Esta creo que es la pregunta, yo digo que más importante de cualquier cristiano que debe hacerse, Señor, ¿cómo permanezco en ti? Y se los digo porque a veces nos han vendido una idea de la vida eterna, como que va a haber una mansión. Hay una canción por ahí que cantamos, ¿no? Y por las calles, yo voy a caminar calles de oro, mar de cristal, y entonces no habrá ya lucha. Mi abuelita de 96 años canta esa canción todo el tiempo. Y por las calles, yo voy a caminar calles de oro, mar de cristal. Y ella dice, y allá no habrá sufrimiento. Y uno como que la idea de la eternidad y del cielo es que yo no voy a sufrir. Pero la palabra dice que es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único que Dios verdadero. O sea, la vida eterna no es un condominio en el que yo voy a vivir sabroso, que es lo que buscamos aquí en la tierra, ¿sí o no? O sea, aquí en la tierra estamos buscando todos los seres humanos vivir sabroso en un condominio donde no haya dificultades y adversidades, y creemos que ese es el cielo. El cielo hay eso, pero ese no es el fin. La palabra dice que el fin es entenderlo y conocerlo a Él. En ese orden de ideas, yo digo que la pregunta más importante entonces es, Señor, ¿cómo permanece mi relación contigo?
porque se trata de Él, no de mí, de conocerlo a Él, de entenderlo a Él. Y aquí viene a la primera cosa a la que quiero hacerte consciente. ¿Qué te separa de Dios? Hablar del pecado es muy general. El Señor me habló en su momento del orgullo. Anota eso, el orgullo. Hago un resumen porque he hablado aquí de eso, pero entiendo que habrá personas que no me han escuchado hablar del orgullo. En resumidas cuentas, bíblicamente el orgullo es considerarse autosuficiente. La definición de orgullo a veces es que creemos que vemos a los demás por encima del hombro, ¿no? Pero hay orgullo hacia Dios y hacia los hombres. El orgullo hacia Dios es considerar que yo no necesito a Dios. O sea, que soy autosuficiente, que soy sabio y que puedo vivir sin Dios. Y enseguida quizás ustedes pensarán, sí, afuera de las iglesias hay mucha gente que vive así. Pero quiero decirles que a veces los principalmente orgullosos somos los que estamos aquí adentro. Porque aún creemos que como buscamos a Dios, seguimos a Dios, la tenemos clara. Y Dios nos está viendo así como que, qué pena decepcionarlos, pero a veces hay gente afuera menos orgullosos que nosotros. El ejemplo bíblico, cómo trataba el Señor a los fariseos y a los religiosos, a los líderes, ¿no? Ustedes son hipócritas, sepulcros blanqueados. Ustedes ponen carga sobre la gente que no pueden llevar ni ustedes mismos. O sea, ustedes están llevando una vida de apariencia religiosa y resulta que en realidad son más orgullosos que los que ustedes consideran que no buscan de Dios. Si ustedes ven el mapa de aquella época en Israel, Israel se dividía en tres, ¿no? En la mitad Samaria, que eran los que, la chusma. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué hacían los judíos? Evadían Samaria, ¿no? Cada vez que iban a pasar al otro lado, evadían Samaria para no juntarse con la chusma, porque es que ellos eran idólatras. O sea, ellos habían mezclado la creencia del Señor con más dioses y los consideraban inmundos. Les tengo un datico. Los del norte, bueno, en el sur estaba el centro religioso, Jerusalén, el Sanedrín, todo estaba allí en el sur. Y los del sur le tenían un dicho a los del norte: estos se preocupan es por las banalidades del mundo y no de Dios. O sea, los del sur creían que los del norte era gente fría que no buscaba de Dios, pero que ellos sí. Así era el dicho. O sea, allá están la chusma. O sea, aquí estamos los que conocemos a Dios. Un datico: el 95% de los milagros del Señor ocurrieron en el norte y solo el 3% en el sur. Ahorita cantábamos una canción, la última, ¿no? Estaba tratando de aprenderme la letra, pero me cuesta. Que decía, ¿cómo no voy a creerte, Dios? ¿Sí o no? He visto esto, he visto. Pero hay una frase que decía, tú sanas por amor. Miren, el problema de los milagros no está en que Dios no pueda. ¿Cómo no voy a creerle? O sea, Dios puede. ¿Sabes quién es el que impide? Nosotros, nuestro orgullo. Él puede hacer lo que sea, que no vaya en contra de Él. Pero los seres humanos somos los que impedimos que Él actúe. ¿Por qué? Por el orgullo. Los milagros ocurrían en el norte, donde no había iglesias, sinagogas, no había tantas. El centro religioso era en el sur, pero allá era donde menos creían. Qué interesante. Si acá no ocurrían milagros, ¿qué podemos deducir? La gente no tenía fe. Perseguían una religión, pero no creían en Dios. En el norte no había tanta búsqueda, pero dejaban mover al Señor. El orgullo.
Todas las parábolas que el Señor hizo respecto a los fariseos consisten en que eran orgullosos. ¿Se acuerdan? La del fariseo y el publicano. Que el fariseo además dice, no que oraba, sino que hablaba consigo mismo. Dice, y el fariseo hablaba consigo mismo, gracias Señor porque no soy como esos pecadores publicanos, porque yo oro, porque yo ofrendo, porque yo ayuno. O sea, no oraba, dice, léanlo en la Reina Valera, dice, hablaba consigo mismo. Hablaba consigo, o sea, alardeaba de sí mismo, ¿no? Gracias porque no soy como esa chusma. Santiago 4:6 nos dice, Dios está en contra de los orgullosos. Dios está en contra de los orgullosos. Aquí nadie diga amén, sino digamos como más bien como ay, ay, ay. Porque a veces nos pasa mucho en las prédicas. Escuchamos y decimos, ay, esta palabra la debía escuchar fulano de tal. O sultano, hoy no vino preciso. ¿Cómo es que dice un famoso filósofo en esta época muy conocido, Yerli Hassan? Que dice, en toda familia hay un ñero, si usted no lo ve es porque usted es el ñero. ¿Sí ha escuchado eso? Pues yo les digo aquí algo, mire, el orgullo es igualito. Si usted no ve, si usted a su alrededor cree que es orgulloso es porque usted es el orgulloso. O sea, si usted está pensando, esto y lo necesitaba fulano, si le pasó por la mente, usted es un orgulloso. Sí me hago entender. Si usted está pensando que esto es para alguien es porque usted está lleno de orgullo. Yo soy orgulloso. Y hay que de este pecado a veces casi no hablamos. A veces como que nos escandaliza hablar de adulterio, fornicación y de muchos pecados que hemos hecho énfasis. Pero hemos hablado del orgullo, y el orgullo es un pecado causal. Ojo acá, al que le gusta tomar nota, es un pecado causal y es un pecado primario. Esto yo lo he bautizado, esto no existe conceptos en teología. Pecado primario, ya les voy a decir de dónde saqué ese término. Les conté la historia que mi mamá murió de un cáncer, en 2 meses se fue fuertísimo, y yo me puse a estudiar del cáncer a partir de la situación de ella. Y entendí, bueno, mi mamá se le enfocaron fue porque ella tosía y tosía y tosía y le revisaron los pulmones y los pulmones y los pulmones y se concentraron en los pulmones, tenía nódulos, hasta que un oncólogo dijo, hay que hacerle estos exámenes, ya él como que se las pilló, no son los pulmones, hay que revisarla. Efectivamente el oncólogo tenía razón, había un cáncer primario que era en el colon. O sea, cuando se habla de cáncer primario es donde se origina el cáncer y las células cancerígenas. Lo que tenía en los pulmones era un cáncer secundario y era una metástasis del cáncer primario. Quiero que veas que el orgullo es el cáncer primario, es el pecado primario, es el que origina, es el que abre puerta para que otro pecado entre. Ojo con eso. Y el Señor me dijo una frase, el orgullo es como el SIDA, te deja te deja desprotegido y puedes morir de cualquier pecado. Lo repito, el orgullo es como el SIDA, te deja desprotegido y puedes morir de cualquier pecado. Entonces cuando uno dice, ese matrimonio se acabó por el adulterio, ya les voy a decir que no fue por el adulterio, fue por el orgullo. Es que ese ministerio se destruyó porque vino división. No fue la división, fue el orgullo. El orgullo es la causa, es la puerta de todos los pecados. Por el orgullo cayó Satanás.
Por el orgullo cayó Adán y Eva y por el orgullo caemos tú y yo. Entonces yo le dije al Señor, Él me da frases y yo le digo, bueno Señor, chévere, pero justifícamelo bíblicamente. ¿Dónde dice eso? Porque yo en la Biblia sé que hay un versículo muy famoso que el amor al dinero es la raíz ¿de qué? De todos los males. Entonces, ¿qué es ¿dónde está que el orgullo es la puerta es a todos los pecados? Y el Señor me llevó efectivamente a Proverbios 18:12 y dice, tras el orgullo viene la destrucción. En otras versiones dice, tras el orgullo viene la caída. O sea, que antecede la caída, el orgullo. O sea, el orgullo abre para que venga algo y te destruya. Y tú a veces te estás enfocando en eso que te destruyó. De por sí, ¿saben de qué murió mi mamá? De los pulmones. O sea, no, el colon no le colapsó, lo que le colapsó fueron los pulmones. O sea, donde hizo metástasis el cáncer, donde se originó no fue lo que lo mató, fue los pulmones. Y eso nos pasa. El orgullo abre y nos viene y nos mata otro pecado. Este texto es tremendo y voy a tratar por Dios, porque esto es, créanme que es muy profundo. Llevo 12 años escribiendo de este tema. Pero en Ezequiel, el profeta Ezequiel va a dar una descripción de Sodoma y Gomorra. Cuando yo les digo Sodoma y Gomorra, ¿qué se les viene a la cabeza? Díganme. Pecados. ¿Y qué pecados? Inmoralidad sexual. Imagínense la escena, está Lot y vienen los de Sodoma y querían acostarse con los ángeles. O sea, imagínense el nivel de depravación y Lot dice, les entrego a mi hija, o sea, abúsenla a ella, pero no los toquen a ellos. Imagínense esa escena. Pero Ezequiel, miren lo que va a decir. Los pecados de Sodoma, y va a decir cuáles son los pecados de Sodoma. Y yo dije, aquí va a arrancar con la inmoralidad sexual, porque es que eso. Y miren cómo describe Ezequiel los pecados de Sodoma. Dice, los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza. O sea, el profeta tiene la cualidad de discernir cuáles son esos pecados primarios en una comunidad. ¿Dónde quedó la inmoralidad sexual acá? O sea, yo diría, oiga, la pereza, o sea, la pereza es peor que la inmoralidad sexual, o la glotonería, o el orgullo es peor que esa inmoralidad sexual. El profeta nos muestra pecados primarios que son causales. Ojo con eso. ¿Perdón? Ezequiel tiene un ojo donde nos está diciendo, estos son los originarios de la depravación. Y ya lo va a entender por qué. Un orgulloso se vuelve inmoral sexual. Claro. Porque nunca va a haber un freno y siempre va a crecer su orgullo y se va como en caída libre. Y el orgullo, ¿saben qué es lo peligroso del orgullo? Que te va a cegar. O sea, tú no eres consciente de que eres orgulloso. Por eso vas directo a estrellarte sin saberlo. El orgulloso no sabe que va a ser destruido. Antes de la caída viene ¿qué? El orgullo. El orgullo te dirige ¿a dónde? A la caída. Pero quiero cerrar ahí el tema del orgullo. Puedo hablarles 3 días seguidos de orgullo, pero quiero que se vayan hoy. O sea, identifiquen el enemigo, ¿ok? Entonces ya saben, Satanás, a veces tú piensas que Satanás es el que te arruina la vida. Y Satanás dice, pero todo me lo echan a mí, toda la culpa, yo no estoy haciendo nada. Como el cuento del niño, Pedrito, te me callas. Profe, Pedrito no vino. Pues mañana cuando venga, que se calle. A veces somos así con Satanás, ¿no?
Te reprendo, Satanás, que me obstaculizas mi vida con Dios. Y Dios lo que te está diciendo, no le eche la culpa a Satanás, es tu orgullo, papito. Es tu orgullo el que te tiene así. Es tu orgullo. Reconocerlo, esto. Y aquí viene algo especial. Si esto es lo que tienes que evitar y sacar de tu vida, ahora ¿qué piensas? ¿Cuál es la herramienta que te conecta con Dios? ¿Cuál es? ¿Qué te conectaría? La humildad. El orgullo entonces es que autosuficiencia, no necesito a Dios, aunque voy a la iglesia, yo no le consulto mis decisiones. Perdóname, pero no está pasando nada en tu vida. El asistir a una iglesia, si tú no estás entregando tu vida al Señor, estás siendo soberbio. O sea, estás diciendo que tú eres más sabio que el Señor. ¿Saben qué me ha dicho en varias ocasiones el Señor? La primera vez que yo toqué guitarra se me quedó la mente en blanco. Y le bajé el volumen y hice que estaba tocando. Y mi mejor amigo me dice, oiga, no se escuchaba. Yo no sé, el man de la consola no me subió. Y fue que me quedé en blanco y le bajé. Ese trauma, yo después, ¿qué creen que hice? Señor Jesús, por favor, sé tocando tú la guitarra, Señor, porque yo estaba tan nervioso que yo oraba, ayunaba, hacía vigilia antes de tocar, porque qué terror quedar en blanco. Señor, por favor, glorifícate tú, muévete tú, y ya iba tomando experiencia, ¿no? Y ya se me había olvidado esa escena. Y ahora entonces, ¿saben qué se convirtió el tema de la guitarra? Quiero mostrar el solo que me saqué, ahora quiero que lo vean, ¿sí? Y un día el Señor, bajándome de tocar, me dijo, ¿tú te acuerdas esas primeras oraciones que me pedías que te ayudara? ¿Tomaste experiencia y ahora qué pasó? Eso me ha pasado con la música, me ha pasado con la predicación. Otro día el Señor lo mismo, bajé de predicar y el Señor, oye, estás siendo orgulloso, se te olvidó depender de mí, porque tienes una tremenda revelación que contar. Y ahora entonces, ¿qué? ¿Dónde quedé yo? Ojo. ¿Sí se saben el cuento de ese pastor un día que pasó al frente, cuando después que lo presentaron y abrió la Biblia y se quedó en blanco? Y el hombre se queda por un momento en silencio, cierra la Biblia y dice, qué pena, no puedo predicar, se sienta. Y la señora al lado le dice, pastor, si se hubiera subido como se bajó, el Señor lo hubiera usado. Súbase otra vez. ¿Qué era lo que le había pasado? Tengo claro el mensaje, soy un PhD en teología, sé qué hablarles. Quedó en blanco, el Señor lo dejó en blanco. ¿Por qué? Porque tenía orgullo de que tenía palabra, de que tenía revelación, se las voy a soltar. Y me ha pasado en la predicación. En mi cuarto me llega algo y yo, mejor dicho, casi que aparecen ángeles en mi cuarto y yo digo, no, esta palabra, esto va, cuando lo comparta, eso va, mínimo tiene que caer polvo de oro. Y me paro a predicar y el qué ladrillo, la gente se duerme. Y yo me bajo, pero Señor, si estuve metido contigo, ¿qué pasó? Y le reclamo. ¿Qué pasó? Orgullo. ¿Cuál entonces es la llave de la relación con Dios? La humildad. ¿Y qué es humildad? La palabra humildad en el griego está compuesta por dos términos. La primera es tapete, alfombra, y la segunda es mente. ¿Saben qué significa? Humillar la mente. Pero ojo, ese humillar se define como tapete. ¿Y qué hace uno en el tapete? Cuando tú entras a un lugar para limpiarte los pies, ¿qué haces? Te limpias en el tapete el tapete es ¿qué? Pisoteado. Humildad es humillar la mente. Y humillar la mente es humillar el corazón. ¿Qué dice el mismo texto que le leí ahorita de Proverbios?
en Santiago, perdón, Dios está en contra de los orgullosos, pero hay una coma y dice, pero a favor de los humildes. Otras versiones dicen, Dios mira de lejos al orgulloso, pero al humilde ¿lo qué? Lo atiende. ¿Te sientes seco? Ojo, porque puede ser que Dios te está diciendo, estás orgulloso. Y se cierra todo. Gente, se cierra todo. Revelación, dirección, se cierra todo. No estás viendo. No le pidas más al Señor, dame visión, dime para dónde. No. Y es que aquí yo les voy a decir algo impactante. Yo por muchos años oré, Señor, yo quiero leer más la Biblia, orar más, ayúdame. Y el Señor me dijo, no, se trata de cuando estamos fríos, ¿qué creemos? Ay, es que no estoy orando. Ay, es que no estoy leyendo la Biblia. Ay, es que no estoy asistiendo a la iglesia. Todo eso es importante, pero ojo. Lo que te abre la oración, la palabra, el asistir con pasión aquí, servir con pasión, es la humildad. O sea, necesitamos quebrantar más el corazón para que se abran las escrituras, para que se despierte una pasión por orar. Por eso es que no se abren las escrituras, por eso la relación se enfría. El origen no es leer más la Biblia ni orar más, es el corazón orgulloso. Así que la humildad te va a llevar a reconocer en qué posición estás. Y aquí el Señor me lo dijo entonces, ¿qué quiero de ti, Julián? Que cuando toques, bueno, ya tienes una experiencia tocando, pero que sigas con el mismo corazón humilde. Que cuando prediques, ya tienes un conocimiento que le puedes dar a la gente, pero que sigas con el corazón humilde. O sea, porque aquí puede ser un asunto que la gente confunde. Ay, cuando yo me subo en una lucha de pecado aquí, ese día se manifestó el Señor. Eso me lo dijo un pastor amigo. ¿Tú te has dado cuenta que cuando uno se sube con una lucha pecaminosa, ese día Dios se derrama como nunca? Entonces me dijo, ¿será que lo que se trata es de estar en pecado para que Dios se manifieste, como Pablo lo dijo? ¿Se acuerdan? Entonces pequemos para que la gracia de Dios se sobreabunde. De ninguna manera. Me decía, ¿sabes qué pasa cuando ese día tú te montas con una lucha frustrado? Tú dices, Señor, soy una porquería. ¿Sabes qué? Habla tú. Es ese corazón el que el Señor quiere. No que andes en pecado. ¿Cuál es el balance? Está firme con el Señor, metido con el Señor, pero con el corazón humilde. Porque hay de aquellos que tienen búsqueda y son orgullosos. Aún así, créanme que el Señor rechaza. Yo he experimentado semanas enteras en mi cuarto, aislado de la sociedad, recibiendo de Dios palabra. Y salgo y digo, me echo ahora sí que se tenga todo el mundo y no pasa nada. Salgo con orgullo. Los músicos, en la intimidad salió una canción, esta canción ahora sí va a pegar. Un día el Señor, ¿saben qué me dijo? Porque había cogido esa maña. Me metí a grabar mi tiempo con el Señor, pero de fondo yo estaba, ¿en qué momento sale la canción? Que esta es la adoración de muchos músicos, ¿no? Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Entonces buscamos al Señor, pero decimos a ver en qué momento me va a llegar la canción que la va a pegar. Y un día el Señor me dijo, apaga el celular, no grabes. Que se me estaba volviendo la intimidad, a ver que me llegue el próximo éxito del Señor. Orgullo. Y me encanta Proverbios 18, detrás del orgullo viene la ¿qué? La destrucción. Pero ¿qué viene después de la humildad? El honor, la glorificación. Si estás viviendo destrucción o ha venido destrucción, el antecesor ha sido ¿qué? El orgullo. Esto para cualquier área.
matrimonio, finanzas, lo que sea. Cuando hay destrucción, ¿cuál fue el antecesor? El orgullo. Cuando viene la honra y la exaltación, la gloria, ¿qué sembraste? Humildad. Y quiero cerrar con esto. El Señor me está ahora hablando de la humildad. He tenido 11 años donde el Señor me ha tenido en el orgullo. Por eso les digo, no se imaginan la cantidad de cosas que me han llegado del orgullo. Hace un tiempo acá el Señor ahora me comenzó a meter en la humildad, o sea, entender ahora la humildad. Imagínense, se lo estoy compartiendo en 40 minutos, lo de 12 años. Y solo el que diga, yo necesito entender esto, se meta con Dios y que se lo hable a ustedes el Señor. Yo pensé que eran otros problemas los que yo tenía, y era que era un orgulloso empedernido. Y miren lo que el Señor me habla de la humildad, a través de una historia bíblica que está en segundo libro de Samuel 24, no lo voy a leer, pero creo que lo conocen, segundo libro de Samuel 24. David hace un censo, ¿se acuerdan de esa historia? O sea, él estaba antes en las batallas, él iba y le decía al Señor, Señor, ¿qué hago contra los filisteos? Y el Señor le decía, cuando la copa de los árboles se mueva, es la señal de ir a atacar y te entregaré a tal pueblo. O sea, él consultaba a Dios. Pero llegó un día en que dijo, bueno, necesito saber cuánto ejército tengo. Y mandó a los principales, hágame un censo para saber cuánta gente está lista para la batalla. Y los líderes, lean la historia, le dicen, Señor, o sea, de verdad, lo hacemos, o sea, como que no está bueno que lo haga. Pero él insistió en que se hiciera. Y cuando le trajeron el resultado del censo, dice que David dijo, he pecado. O sea, cuando le llega eso, David dijo, la embarré. Y al día siguiente el Señor manda un profeta y le dice, dile a David que escoja entre 3 castigos. Porque el Señor nos ama, ojo con eso. El Señor está interesado en quebrar nuestro orgullo. A veces creemos que es que Satanás nos está atacando y resulta que detrás de Satanás está Dios permitiendo que Satanás venga y te dé duro. Ya van a ver eso. Y en los 3 castigos que el Señor le dice que escoja, ahorita les voy a decir qué responde David, pero esos 3 castigos me mostraron 3 formas en las que vamos a ser humillados, porque sí o sí vamos a ser humillados. Ahora, hoy yo quiero que tú te vayas con la mejor humillación. Ya te la voy a decir cuál es. La primera, cuando el Señor le dice, dile a David que escoja estos 3, es que va a caer 7 meses en hambruna o 3 semanas que va a ser perseguido por sus enemigos. David dice, yo no quiero caer en manos de mis enemigos. Él dice, prefiero caer, léanlo, en las manos de Dios, que Él es misericordioso. Pero el Señor le está diciendo, escoge, ¿quieres caer en la mano de tus enemigos? Y caer en manos de los enemigos es tremendo, porque entra Satanás como nuestro principal enemigo, pero también podemos ver los enemigos físicos que quizás tenemos. Y el Señor le está diciendo a David, ¿quieres caer en manos de tus enemigos? O sea, el Señor, como terapia de shock, ya cuando estamos ya bien ciegos, a veces el Señor nos va a tener que decir, te entrego en manos de enemigos. ¿Qué le dijo al pueblo de Israel el Señor? Te he enviado profetas, te he dicho que te arrepientas y no has escuchado. Por lo tanto, te entregaré en manos de saqueadores. ¿Y saben quiénes vinieron? Los babilonios, y destruyeron el templo, los mataron y los esclavizaron. Pero ¿qué hubo después de eso? Un despertar en Israel. Dice que reconstruyeron el templo,
se robaron toda la riqueza de Salomón porque Babilonia vino y saqueó, estaba repleto de oro el templo. Y cuando ellos volvieron de la cautividad lloraban, dice que leían la Torá y lloraban, recordando. Pero ¿qué ocurrió ahí? El más grande avivamiento que ha vivido Israel. Y dice que él se regocijó de ese templo más que el de Salomón, porque el de Salomón estaba lleno de riquezas y el Señor no lo sorprende la riqueza. Él es el dueño de la plata y del oro. Era el corazón humillado de su pueblo. Si no nos humillamos, vamos a ser llevados a la mano de nuestros enemigos. Esa duele. El aguijón de Pablo, ¿no? ¿Qué dijo Pablo? Y para que no me enaltezcan sobremanera me ha venido un mensajero de Satanás que viene y me abofetee para que yo no me enorgullezca. O sea, ¿cuál era el pecado de Pablo? El orgullo. Se crecía cada vez que venía la revelación. Dice, para que no me enaltecieran sobremanera me fue dado un aguijón. Un mensajero de Satanás. Pan. Caer en manos de los enemigos. 2, caer en manos de Dios. Esa es la segunda. Caer en manos de Dios también es dura. O sea, no piensen a veces que caer, a veces es como, bueno, creo que las palabras de David en segundo libro de Samuel son claves. Yo prefiero caer en las manos de Dios, que es misericordioso, que en la de mis enemigos, pero la de Dios es, dice que ese día, él escogió ese castigo y ese día murieron 70,000 de una peste que vino sobre Israel. Dice que David miró a los cielos y vio a Miguel, al ángel Miguel, con la espada desenvainada y morían miles y miles y miles y miles. Y David dijo, ¿por qué mueren todos estos? Y dice que compró una hacienda, ¿se acuerdan? Hizo un sacrificio y paró. Y David se arrepintió y pidió perdón a Dios y entregó un sacrificio y paró la peste. Caer en manos de Dios es duro. Pero cuando digo duro es que Dios hace esto por amor. Es que eso es lo más tremendo, porque es que no hay otra forma de que tú enderezcas. Y nos va a poner duro. Señor, pero es que trabajo y no veo fruto. Bueno, estamos en las manos del Señor. Y el último, que es el que yo aconsejo, autohumillarse. Una vez leí algo de David. David le hizo un reclamo al Señor. Señor, hazme justicia porque yo he sido perfecto para contigo. Y yo digo, hey, este man, ¿qué se cree? O sea, se le olvidó ahora de que adulteró, mandó a asesinar al esposo de Betsabé. O sea, ¿cómo que hazme justicia que yo he sido perfecto para contigo? O sea, descarado. Pero resulta que era una cuestión de traducción. Y me fui al original. Y saben, ahí la palabra perfecto no era perfecto sin equivocación. Perfecto es aquel que se autodisciplina, por lo tanto no necesita ser disciplinado. Ay. O sea, el perfecto para con Dios es aquel que Dios no tiene que venir y imponer disciplina, sino que dice, yo la embarré, Señor, aquí estoy, ahora ¿cómo la arreglo? Perdóname, ten misericordia de mí. Ese es el perfecto, el que se autohumilla. Y miren que David, después de todas las embarradas que cometió, decía, Señor, examíname, oh Dios, y mira si en mí hay camino de perversidad y guíame por sendas de justicia. Señor, revélame aún los pecados que me son ocultos. Ese es alguien que se autohumilla, alguien que está todo el tiempo expuesto a Dios. Mira si en mí hay camino, guíame, Señor, no me dejes salir, llévame, muéstrame, corrígeme. ¿Sí? Ese es el perfecto para con Dios. ¿Qué humillación quieres tomar? Por amor el Señor nos va a humillar. Sí o sí, porque nos ama.
O sea, el Señor necesita romper el orgullo. Necesita quebrar el orgullo. Pero la gran pregunta, ¿a dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde vas a llegar? Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.